Hola, bueno, vamos hoy a resolver un final de química del CBC, pero de la cátedra Ido Llaga. Bueno, es un parcial del segundo cuatrimestre del 2020, pero la evaluación se tomó en febrero, marzo del 2021, de este año. Bueno, el problema número uno, la pregunta 1 dice, se tienen 71,2 mililitros de antraceno, carbono 14, hidrógeno 10, líquido, con una densidad de 1,25 gramos sobre centímetros cúbicos, y me pregunta cuántos moles de átomos de carbono están contenidos en ese volumen del compuesto. Responder solamente con el número entero. Bueno, muy sencillo, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa que tenemos, ya que me están dando un volumen, ¿sí? Entonces, bueno, para averiguar la masa, simplemente multiplicamos la densidad por el volumen, ¿sí? Densidad por volumen, la densidad es de 1,25 gramos sobre centímetros cúbicos y el volumen es de 71,2 mililitros, que es lo mismo que centímetro cúbico, así que puedo simplificar, y esto nos va a dar exactamente 89 gramos de antraceno. Bueno, como la masa molar la pueden determinar muy fácilmente, fíjense que está formado por carbono 14, hidrógeno 10, son 14 por 12, que es la masa atómica del carbono. Esto nos da 168, y después tengo 10 por 1, masa atómica del hidrógeno. Esto sería igual a 10, sumamos y tenemos 178 gramos por cada mol. Bien, entonces ahora, para averiguar el número de moles de moléculas de antraceno, vamos a dividir a la masa por la masa molar. O sea que 89 gramos dividido por ¿cuánto? Por 178 gramos sobre mol, nos da un total de 0,5 moles de moléculas, ¿sí? Estos son moles de moléculas de carbono 14, hidrógeno 10. Bueno, como la atomicidad del carbono es 14, entonces los moles de átomos de carbono van a ser iguales a 14 por el número de moles de moléculas del compuesto, o sea, 14 por 0,5, 7 moles, ¿sí?, de átomos del elemento carbono. Así que bueno, la respuesta, me piden solamente número entero, así que no ponemos unidades ni nada, y anotamos acá 7, y esa sería la respuesta. Pasamos a la pregunta número 2. Bueno, la pregunta 2 dice que la mezcla de gases de escape de un motor a nafta está compuesta básicamente por nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. Bueno, vamos a ver. La primera dice que la mezcla es heterogénea porque tiene dos bases, agua líquida y nitrógeno, y dióxido de carbono en estado gaseoso. Bueno, acá en el enunciado me dice que el agua se encuentra en forma de vapor, por lo tanto esto es falso porque no tengo agua líquida, y por lo tanto podría considerar que la mezcla es homogénea. Así que la primera la marcamos como falsa. La segunda, el sistema está formado por tres sustancias simples. No, porque el nitrógeno es simple, pero el dióxido de carbono y el agua están formadas por átomos de diferentes elementos y por lo tanto son sustancias compuestas, así que esta la consideramos también falsa. Todas las sustancias que componen la mezcla son binarias. Digamos que no, porque binarias son el dióxido de carbono y el agua, pero el nitrógeno es una sustancia que está formada por un solo elemento. Así que también la consideramos falsa. Ninguna es correcta. Bueno, antes de elegir esta,
Vamos a leer la última. El sistema es heterogéneo porque está formado por 3 sustancias distintas. No, porque no tiene nada que ver que las sustancias sean distintas, lo importante es el número de fases para determinarlo, o sea, tiene que tener una única fase. Así que esta también es falsa, por lo tanto, la que sería verdadera en este caso sería la opción que dice ninguna es correcta. Pasamos a la pregunta número 3. Bueno, la 3 me dan una fórmula, dice seleccionar la opción correcta, me dan la fórmula hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Se trata de el ácido sulfúrico. Es un ácido o el sulfato 6 de hidrógeno. Bueno, vamos, como bueno, me dice que se trata de una sal con iones covalentes simples, me habla en todas las opciones de las uniones. Vamos a desarrollar la estructura de Lewis. Las uniones son covalentes, tengo un átomo central que sería el azufre, rodeado por 4 oxígenos, 2 hidrógenos. El azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en su último nivel. Lo mismo pasa con el oxígeno. Vamos a marcar 6, que va a compartir una unión covalente simple con el hidrógeno. Después vamos a tener con el oxígeno que digo aquí arriba, hay una covalente dativa, acá covalente simple. Con el oxígeno de abajo, otra covalente dativa, ya que el azufre aporta el par de electrones compartido. Después vamos a tener una unión covalente simple entre el oxígeno y el azufre, y entre el oxígeno y el hidrógeno otra covalente simple. Así que covalentes dobles no tengo ninguna. No se trata de una sal, dijimos que es un ácido, así que la primera es incorrecta. Se trata de un compuesto ternario o terciario que presenta uniones covalentes simples y dobles, y ahí no mencionan las dativas, así que la parte doble no tengo ninguna, así que descartamos. Ninguna es correcta, no lo sabemos todavía. Se trata de un compuesto terciario que tiene uniones covalentes simples, dobles y dativas, y dobles no tengo, así que si no tengo dobles la voy a tildar como falsa también, esta no va. Se trata de un compuesto terciario que presenta uniones iónicas entre el oxígeno y el hidrógeno, bueno, eso ya está mal. Las uniones son covalentes, así que también es falsa. Así que nuevamente la correcta es la que dice ninguna es correcta. Bueno, en un examen que pongan 2 seguidas con ninguna es correcta, yo sé que hace dudar, pero bueno, así es. Pasamos a la pregunta siguiente. Bueno, la pregunta 4 dice, para el compuesto formado por un átomo de azufre y 3 átomos con configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p4, seleccionar la opción correcta. El compuesto formado tiene geometría plana trigonal, no es polar, tiene geometría piramidal, etc. Bueno, me habla de la geometría electrónica y de la polaridad. Vamos a tratar de deducir cuál es el compuesto. Como me dan la configuración electrónica, si nosotros sumamos los electrones en cada nivel, o sea, 2 más 2 más 4, nos da que el número atómico del elemento es 8, y por lo tanto el elemento que corresponde es el oxígeno. Entonces la fórmula de la sustancia es SO3. Bueno, sobre esa base desarrollamos la estructura de Lewis. Es un azufre con 3 oxígenos. Vamos a marcar que el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones, y va a compartir una unión covalente doble con uno de los oxígenos, mientras que las otras dos, porque ya tengo el octeto completo, van a ser dativas. Así que los electrones del oxígeno los ponemos hacia afuera, y el átomo central no tiene pares de electrones sin compartir. Eso nos permite indicar que la molécula es no polar. Y entonces vamos a tener que la geometría molecular es triangular, plana,
porque es lo mismo, como dice ahí en las propuestas, trigonal, ¿sí? Así que bueno, ya vemos que la primera entonces es correcta, ¿sí? El compuesto tiene geometría trigonal, plana y es no polar. Leamos igual las otras. La segunda, la B, dice que el compuesto tiene geometría piramidal. Bueno, eso ya está mal. Ninguna es correcta, no, porque la primera es correcta. Tiene geometría tetraédrica, también es incorrecto. Tiene geometría trigonal y es polar, es no polar, ya lo dijimos. Así que, bien, la correcta sería la opción A. Pasamos a la 5. Bueno, la pregunta número 5 dice, se tienen dos recipientes rígidos de 10 litros de capacidad cada uno, separados por una compuerta. En el recipiente A hay 64 gramos de oxígeno a 32 grados Celsius y en el B hay nitrógeno a la misma temperatura y a una presión de 5 atmósferas. Se levanta la compuerta y se espera que alcance el equilibrio. La temperatura permanece constante. En esa situación, indicar cuál es la respuesta correcta. Bueno, me hablan las respuestas de las presiones parciales, la presión del sistema en el equilibrio. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Primero vamos a averiguar cuántos moles tenemos de cada gas. Los moles de oxígeno, bueno, como tengo la masa, vamos a hacer 64 gramos, que sería la masa, dividido por la masa molar de 32 gramos por cada mol. Esto nos estaría dando exactamente 2 moles de oxígeno. Así que dividimos, entonces, para averiguar el número de moles de oxígeno, la masa por la masa molar. Para averiguar la cantidad de moles de nitrógeno, bueno, tenemos la presión, conocemos la temperatura, conocemos el volumen, así que el número de moles lo averiguamos como presión por volumen sobre R por T. Entonces la presión es de 5 atmósferas. Sabemos que tengo 5 atmósferas de presión. El volumen, bueno, inicialmente tenía un volumen de 10 litros. La constante es 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin mol y la temperatura es de 32 más 273, 305 Kelvin. 305 Kelvin. Bueno, esto nos va a dar 1,999, redondeando. Tenemos también 2 moles de nitrógeno. Bueno, entonces tenemos ya algo importante, porque si el número de moles es igual, cuando abro la compuerta y el volumen pasa a ser de 20 litros, ¿sí? Entonces las presiones parciales, si el número de moles de oxígeno es igual al número de moles de nitrógeno, la presión parcial del oxígeno va a ser igual a la presión parcial del nitrógeno. Y estas presiones parciales, presión parcial de oxígeno o de nitrógeno, va a ser igual al número de moles de cualquiera de los dos gases que son iguales, o sea, 2 moles por la constante 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol, por la temperatura, que sigue siendo igual, se mantuvo constante en 305 Kelvin, dividido el volumen, que ahora pasó a ser de 20 litros. Hacemos los cálculos y estas presiones parciales, o sea, la presión parcial del oxígeno o la presión parcial del nitrógeno, esto nos da 2,5 atmósferas. Por lo tanto, la presión total del sistema va a ser 2 por 2,5. La presión del sistema es de 5 atmósferas. Bueno, leemos las opciones y vamos a ver cuál encaja con lo que estuvimos averiguando. Dice la primera que en el equilibrio la presión parcial del oxígeno es igual a la presión parcial del nitrógeno. Bueno, acá justo la primera vemos que es verdadera y como hay que seleccionar solo uno, esa va a ser la opción. La segunda decía que la presión parcial, que la presión del sistema cuando alcanza el equilibrio es de 10 atmósferas. No, ya vimos que es de solamente 5 atmósferas. La presión del sistema una vez alcanzado el equilibrio es 2,5, no, la del sistema es de 5 atmósferas. 2,5 es la presión parcial de cada gas. La presión del oxígeno en el sistema inicial
antes de abrir la compuerta es de 5 atmósferas. Sí, porque si el volumen era la mitad, está bien, pero no es la. Después me dice que es la misma que este gas ejerce en el sistema final cuando se alcanza el equilibrio luego de abrir la compuerta, ¿no? Al duplicar el volumen, la presión va a reducirse a 2,5, como ya calculamos antes. Así que esta es incorrecta, ninguna es correcta, es falsa también. Así que la opción A es la que tenemos que marcar como correcta. Pasamos a la pregunta número 6. Bueno, la pregunta número 6 me dice, indica la opción correcta sobre una fórmula calcio 3, entre paréntesis fósforo, oxígeno 4, 2. Me dice que es pirofosfato de calcio y se obtiene a partir del ácido pirofosfórico e hidróxido de calcio. Bueno, esto digamos que no, que es totalmente falso, porque el pirofosfato de calcio no es esa sustancia, sino que va a ser calcio 2, fósforo 2, oxígeno 7, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la fórmula que nos dieron, así que esa es incorrecta. Es una sal que se obtiene a partir de ácido fosforoso e hidróxido de calcio, tampoco, porque ahí estaría obteniendo fosfito de calcio, que sería calcio, fósforo, oxígeno 2, 2. Así que eso sería lo que obtengo, así que esta es falsa. Bueno, ninguna es correcta, no lo sabemos todavía. La siguiente, la D, me dice que es ortofosfato de calcio y se obtiene a partir de ácido ortofosfórico e hidróxido de calcio. Bueno, esta es la correcta. La última dice que es un oxoácido, no es una sal, así que es incorrecta, y la que dice que ninguna es correcta es falsa, así que la correcta sería la opción D. Y si queremos podemos escribir también la ecuación de formación a partir del ácido ortofosfórico. Lo combinamos con hidróxido de calcio y obtenemos calcio 3, fósforo, oxígeno 4, 2 más agua. Después la ecuación la podemos balancear colocando un 3 adelante del calcio, vamos a colocar un 2 adelante del del ácido ortofosfórico, y tengo en total 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 6 y 6, 12 de agua, así que va a llevar un 6 en el agua, y esa es la ecuación de formación, y esta es la sal que corresponde al ortofosfato de calcio. Pasamos a la pregunta 7. El 7 es un problema de estequiometría, dice, se hacen reaccionar 100 gramos de una muestra pura de zinc y se reaccionan con 104 mililitros de ácido clorhídrico, 37% más en masa, con una densidad de 1,18 gramos sobre mililitros. La reacción de zinc con ácido clorhídrico produce cloruro de zinc e hidrógeno gaseoso. El rendimiento de la reacción es del 91%, hay que averiguar los gramos de sal que se obtienen expresando el resultado sin decimales. Bueno, o sea, vamos a redondear finalmente al entero más próximo. Bueno, en este problema lo primero que vamos a tener que hacer es plantear la ecuación, ya que no me la dan, y yo tengo zinc más ácido clorhídrico, HCl, se produce cloruro de zinc e hidrógeno gaseoso. Balanceo colocando un 2 delante del ácido clorhídrico, y acá el número de moles es 1 mol de zinc, 2 moles de ácido clorhídrico, 1 de cloruro de zinc, 1 de hidrógeno, y las respectivas masas serían para el zinc 65,4 gramos, para los 2 moles de ácido clorhídrico 73 gramos, para el mol de cloruro de zinc serían 136,4 gramos, y para el mol de hidrógeno 1 gramo. Bueno, ahora vamos a tratar de descubrir cuál de los dos funciona como reactivo limitante, ya que tengo cantidades de dos reactivos. Pero primero vamos a tratar de ver qué cantidad tenemos de ácido, porque ya sé que el zinc es puro y tengo 100 gramos. Bueno, como me dan una solución 37% más en masa y tengo una densidad, pero me dan el volumen de la solución, voy a averiguar primero la masa de esa solución. La masa de la solución
va a ser la densidad por el volumen, así que multiplicamos el 1,18 por 104, y esto me va a quedar en gramos ya directamente, sería 1,18 por 104, 122,72 gramos. Bueno, esto es de solución. Como el porcentaje es del 37%, en 100 gramos de la solución nosotros tenemos 37 gramos del soluto, es decir, del ácido clorhídrico. En 122,72 gramos vamos a tener 45,4 gramos de ácido clorhídrico. 45,4 gramos. Bueno, en este problema en particular es muy fácil descubrir cuál es el reactivo limitante, porque podemos observar que de zinc nosotros tenemos, según los datos del problema, 100 gramos, y de ácido clorhídrico averiguamos que son 45,4 gramos. De zinc yo tengo una cantidad mayor a la cantidad estequiométrica, tengo más de 65,4, por lo tanto, por lógica, para que reaccione todo el zinc necesitaría una cantidad mayor a 73 gramos de ácido clorhídrico, y sin embargo esa cantidad es menor. Por lo tanto, podemos concluir en que el ácido clorhídrico acá es el reactivo limitante, ¿sí? Así que me olvido del zinc y voy a trabajar ahora con el ácido clorhídrico. Podemos observar, según la reacción, que con 73 gramos de ácido clorhídrico obtenemos 136,4 gramos de la sal, del cloruro de zinc. Entonces, cuando utilice los 45,4 gramos, vamos a obtener aproximadamente 84,84 gramos. Pero acá tengo un rendimiento del 91%, entonces la verdadera cantidad que voy a obtener es el 91% de 84,84, así que, bueno, multiplicamos 0,91 por 84,84 gramos, serán gramos, y nos quedan 77,2 gramos. Como tenemos que redondear a una cantidad entera, sin decimales, acá lo dejamos en 77 y tampoco colocamos ninguna unidad. Pasamos ahora al problema número 8. Bueno, el problema número 8 es un problema de una dilución muy sencillo. Me dicen cuántos mililitros de una solución de ácido nítrico al 10,1% más en masa, me dan la densidad de 1,25 gramos sobre mililitros, deben utilizarse si se quieren preparar 3 litros de una solución 0,1 molar. Me pide que exprese el resultado en mililitros y sin unidades. Acá no me habla de los decimales, así que podemos colocar alguna cifra decimal. Y lo primero que vamos a hacer en este problema es averiguar la molaridad de la solución concentrada, o sea, la molaridad inicial, vamos a poner una M sub 0, y la relación entre molaridad y porcentaje masa en masa es muy simple. Si yo multiplico 10 por la concentración masa en masa por la densidad de la solución, y a todo esto lo divido por la masa molar del soluto, obtengo automáticamente la molaridad. Así que hagamos 10 por 10,1 por 1,25, y a todo esto lo dividimos por la masa molar del ácido nítrico, que es 63 gramos sobre mol. Esto nos va a dar 1,9238, vamos a poner 1,924 molar. Bien, con esto ahora la dilución. Las concentraciones molares son inversamente proporcionales a los volúmenes, así que el volumen inicial por la molaridad inicial es igual al volumen final por la molaridad final. Entonces, el volumen inicial, es decir, de la solución concentrada, es igual al volumen final por la molaridad
final de solución diluida dividido la molaridad inicial que acabamos de averiguar. Reemplazamos y tenemos ya el resultado. El volumen inicial va a ser igual a el volumen final 3 litros, o sea, 3000 mililitros. La molaridad de la solución diluida 0,1 molar. Y en la concentrada dijimos que era 1,924 molar. Se va la molaridad y queda el resultado en mililitros o centímetros cúbicos, serían 155,9 mililitros, y esa es la respuesta. Bueno, tenemos que anotar solamente el número sin la unidad. Pasamos entonces al problema número 9. Se trata de una reacción de óxido-reducción, una redox, y nos preguntan cuántos electrones se transfieren en total, el problema 9. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar, a ver cómo variaron los números de oxidación. Bueno, para eso vamos a analizar, acá vamos a poner, a ver, tenemos en primer lugar, en el permanganato de potasio, tengo que el oxígeno actúa con 2 menos, el manganeso actúa con 7 más y el potasio metal alcalino con 1 más. En el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, tengo una excepción donde el oxígeno actúa con 1 menos y el hidrógeno con 1 más. En el ácido sulfúrico tengo 2 menos, 6 más para el azufre y 1 más para el hidrógeno. En el oxígeno molecular está neutro. En el sulfato de manganeso tengo 2 menos, tengo 6 más para el azufre y el manganeso actúa con 2 más. En el sulfato de potasio tengo 2 menos para el oxígeno, 6 más para el azufre y 1 más para el potasio. En el agua tengo 2 menos y 1 más. Bueno, vemos que los elementos que han cambiado son, por un lado, tenemos el oxígeno que de 1 menos pasó a 0, por lo tanto aumentó y sufrió una oxidación, ¿sí? El oxígeno se oxida, mientras que el manganeso de 7 a 2 se reduce, sufre la reducción. Bueno, planteamos entonces las semi-reacciones para ver cuántos electrones se transfieren. En la reducción partimos de manganeso, oxígeno 4, 2 menos, 7 más, y esto se convierte en manganeso 2 más. O sea que está ganando, el oxonión está ganando 5 electrones, pero como tengo 4 oxígenos del lado de los reactivos, vamos a agregar 4 moléculas de agua del lado de los productos y compensamos agregando 4 por 2, 8 cationes hidróneo. Después, en la oxidación partimos del peróxido de nitrógeno, que se convierte en oxígeno molecular neutro, o sea, el oxígeno pasa de 1 menos a 0. Entonces, como tengo atomicidad 2 de los dos lados y hay una diferencia de un electrón, y en total tengo 2 átomos, 2 iones, agregamos 2 electrones, están perdiendo en realidad 2 electrones, por eso los sumamos en el segundo miembro, y compensamos con 2 hidronios la diferencia de hidrógenos. Bueno, acá lo primero que tenemos que hacer es igualar el número de electrones, para lo cual vamos a multiplicar a la M-reacción de reducción, la multiplicamos por 2 y a la de oxidación por 5. Nos quedaría entonces esto transformado así. En la reducción nos queda 2 manganeso, oxígeno 4, 2 menos, 7 más 10 electrones, más 2 por 8, 16 hidronios,
del otro lado me quedan 2 manganeso, 2 más, y me quedan 8 moléculas de agua. Y en la oxidación nos quedan 5 peróxidos de hidrógeno, después nos quedan del otro lado 5 oxígenos, me quedan 10 electrones, ahí igualamos el número de electrones, y me quedan 5 por 2, 10 hidrógenos. Bueno, y ahora hacemos el balance, vamos a sumar miembro a miembro las M reacciones, y vamos a ver que tengo acá, por un lado, el número de electrones ya está igualado, así que 10 electrones con 10 electrones se van. Bueno, respecto a los hidronios, tengo del lado izquierdo me van a quedar 16, del otro lado tengo 10, así que hacemos el balance, se van los 10 y acá, donde tenía 16, me quedan 6. Bueno, y el resto queda como está. Entonces vamos a completar, vamos a poner 2 manganeso, oxígeno 4, vamos a tener después 5 de peróxido de hidrógeno, nos quedan 6 hidronios, del otro lado vamos a tener 2 manganeso, 2 más, vamos a tener 5 de oxígeno neutro y 8 moléculas de agua. Con esos números vamos a proceder al ajuste de la reacción y vamos a colocar entonces, delante del manganeso oxígeno 4 colocamos un 2, en el peróxido de hidrógeno colocamos un 5, después donde tengo los hidronios tengo que tener 6, pero como ya tengo atomicidad 2 acá coloco un 3, en el oxígeno voy a colocar un 5, en el sulfato de manganeso lo dejo como está, bueno, lo mismo ocurre con el sulfato de potasio, y en el agua voy a colocar un 8. Bueno, controlamos de todas maneras, vemos que tenemos, acá me está faltando algo, claro, me faltó un 2 acá en el manganeso, ahora sí. Bueno, ahí está perfectamente balanceada. De todas maneras, no me pedía que la balancee, sino que indique el número de electrones que se transferían, y eso lo tenemos acá cuando planteamos ya la reacción. Hay una transferencia de 10 electrones. Entonces, acá todo lo que teníamos que anotar eran 10. ¿Sí? Solamente eso, solamente el número, como me piden. Bueno, era una reacción bastante simple. Pasamos ahora al problema número 10. La pregunta 10 dice, la reacción en fase gaseosa A más B produce C más D, es endotérmica, y su ecuación cinética es velocidad igual a la constante de velocidad por la concentración de B por la concentración de A al cuadrado, indicar cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta. ¿Cuál? Seleccione una. El reactivo A se consume más rápido que el B. Bueno, esta yo digo que es falsa porque los coeficientes estequiométricos de A y de B son iguales, por lo tanto se consumen a la misma velocidad. Las unidades de K son litro por mol a la menos 1. Bueno, esta yo digo que es falsa porque acá el orden total, llamémoslo lambda, orden total, 1 más 2, orden 3. Pero las unidades de K se pueden establecer como mol elevado a la 1 menos lambda por litros o decímetros cúbicos a la lambda menos 1 por segundo a la menos 1. Como el orden lambda vale 3, acá tendría que quedar 1 menos 3 menos 2, 3 menos 1 litro al cuadrado y segundo a la menos 1. Y ahí me están proponiendo otras unidades, por lo tanto esta sería falsa. Un aumento de las concentraciones de B produce un aumento de la velocidad de reacción. Bueno, obviamente que sí, con ver la ley de velocidad, simplemente obvio que si aumenta la concentración de B, o también ocurriría lo mismo si aumenta la concentración de A, de cualquiera de los dos reactivos,
la velocidad va a aumentar. Así que bueno, demasiado obvia, pero es verdadera. Vamos a ver igual las otras que dicen. Una vez iniciada la reacción, la velocidad de la reacción es constante si la temperatura no varía. No, la velocidad no es constante, o sea, la ley de velocidad nos permite establecer simplemente la velocidad inicial, pero a medida que se van consumiendo, digamos, los reactivos, la velocidad va a ir variando. Así que esta también es falsa. Y por ser endotérmica, una disminución de la temperatura favorece la velocidad de reacción. Bueno, esta es falsa porque si es endotérmica, necesita absorber calor. Y si disminuye la temperatura, está perdiendo calor, por lo tanto, no es favorecida la reacción y la velocidad no va a aumentar. Así que esta la tildamos como falsa y la única correcta sería la C, que era la más obvia. Bueno, pasamos al problema número 11, el anteúltimo problema del final. Dadas las siguientes soluciones, A, 100 ml de ácido nítrico, 0,63% más en volumen, más 300 ml de agua. La B, 250 ml de ácido clorhídrico, 3,65% más en volumen, más 750 ml de agua. La C, 300 ml de solución de ácido sulfúrico, 0,05 molar, más 500 ml de agua. Y la D, 500 ml de solución de ácido perclórico, 0,01 molar, más 300 ml de agua. En todos los casos considere disolución total, o sea, son todos ácidos fuertes. Indique la opción correcta según los pH decrecientes en orden de las soluciones. Bueno, vamos a empezar por la solución A. Vamos con la A. Y primero vamos a averiguar la molaridad que tengo inicialmente. La molaridad la podemos calcular como 10 por el porcentaje masa en volumen dividido la masa molar del soluto. O sea, en este caso 10 multiplicado por 0,63, vamos a tener 10 por 0,63 dividido 63 gramos sobre mol, y esto me da 0,1 molar. Bueno, pero esto está diluido porque se le agregan además 300 mililitros de agua, o sea que el volumen final es de 400 mililitros y la molaridad final, una vez diluida, va a ser la molaridad inicial por el volumen inicial sobre el volumen final. Inicialmente 0,1 molar y yo tenía 100 mililitros, pero si le agrego 300 mililitros de agua, voy a pasar a tener un volumen de 400 mililitros. Y esto nos va a dar una molaridad final que sería 0,1% dividido 400. Esto me da 0,025 molar. Como se trata de un ácido monoprótico, la concentración, ¿sí?, la concentración de hidronios, de H3 o más, va a ser equivalente a la concentración, ya que hubo disolución total, y por lo tanto 0,025. Y con esto podemos averiguar ahora el valor del pH. El pH en la solución A es el menos logaritmo de 0,025 entonces, y esto nos va a dar aproximadamente 1,6, ¿sí? O sea que vamos a ir anotando acá. Para la A tengo un pH que vale 1,6. Bueno, vamos a hacer ahora lo mismo con la otra, con la segunda, con la B. Esto ya no lo precisamos, ya tenemos averiguado el pH. Vamos a hacer con la B, que tiene ácido clorhídrico, HCl, y tenemos también, vamos a averiguar en la B, primero la molaridad. Multiplicamos 10 por el porcentaje masa en volumen, que es 3,65, y lo dividimos por la masa molar del ácido clorhídrico, que es 36,5, y esto nos va a dar 1 molar. Bueno, entonces,
Si esto es 1 molar, vamos a averiguar después de la dilución cómo nos queda. Nosotros tenemos la molaridad final va a ser igual a la molaridad inicial, 1 molar por el volumen inicial, 250 mililitros, dividido el volumen final. Como tengo 250 más 750 de agua, vamos a colocar acá 1000 mililitros, y esto nos va a dar 0,25 molar. Bueno, este ácido también es monoprótico, o sea, tiene un solo hidrógeno, entonces la concentración de hidronios va a ser exactamente la misma que la concentración de la solución, 0,25 molar, y con esto averiguamos el pH como el menos logaritmo de 0,25, y esto nos va a dar un pH de 0,6, o sea que para la B tenemos pH 0,6. Bueno, analicemos ahora las otras dos. Vamos con la C. Bueno, este es más sencillo porque ya me dan la molaridad directamente, así que en la C vamos a averiguar la molaridad final multiplicando la molaridad inicial en la solución de ácido sulfúrico, que es 0,05 molar. Inicialmente tenía 300 mililitros y le estamos agregando 500 mililitros de agua, o sea que vamos a tener un volumen de 800 mililitros. Esto nos da una concentración que sería de 0,01875 molar. Pero acá el ácido, ahora estamos hablando del ácido sulfúrico, es diprótico, o sea, va a ceder 2 protones, 2 hidronios, y entonces la concentración de hidronios, H3 o más, va a ser el doble de 0,01875. Esto nos daría 0,0375 molar. Bueno, en base a eso calculamos ahora el valor del pH, que va a ser el menos logaritmo de 0,0375. Y esto nos da aproximadamente 1,42. Así que ya tenemos ahí para la C un pH de 1,42. Bueno, y ahora nos queda analizar la última, la D, y después ya podemos ordenar, como nos piden, el orden de pHs decrecientes. Bueno, para la D tenemos una solución de ácido perclórico, 0,01 molar, ya me dan la molaridad, así que averiguo la molaridad final luego de diluir, así que tengo una molaridad de 0,01 molar. Esto estaba en 500 mililitros y como le agrego 300 mililitros de agua pasa a estar en 800 mililitros. Esto nos da 6,25 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 molar. Y como también es monoprótico, la concentración de hidronios va a ser igual también a 6,25 por 10 a la menos 3 molar. Así que nos queda averiguar el pH como el menos logaritmo de 6,25 por 10 a la menos 3, y esto nos da 2,20 aproximadamente de pH. Así que tenemos acá en la D, el pH es 2,20. Bueno, y ahora lo único que nos resta es ordenar como nos piden en forma decreciente los pHs. Así que si ordenamos en forma decreciente, vemos que el mayor corresponde a la D, continúa después la A, después viene la C, y la de menor pH es la B. Esta era la B. Bueno, o sea que el orden es D, A, C, B. Buscamos entre las opciones y vemos que corresponde a la última opción, D, A, C, B. Bueno, pasamos ahora a resolver
En la pregunta 12 nos muestran una estructura de un compuesto de origen orgánico, dada la siguiente fórmula esqueletal, indicar la opción correcta. Bueno, la primera opción me dice que algunos carbonos tienen hibridación sp. Bueno, esto no es falso, ya que van a contener hibridación sp2, sp3. Ninguna es correcta, no lo sabemos. La fórmula molecular es carbono 12, hidrógeno 23, oxígeno 2. Bueno, pasen de la fórmula esqueletal a la fórmula semidesarrollada y van a ver que la cantidad de carbonos es correcta, la de oxígeno también, pero la de hidrógeno está mal. Son 20, si lo cuentan bien, así que eso está mal. Después, hidrocarburo aromático no, porque no tengo el núcleo bencénico. Y la última dice, se trata de un hidrocarburo alifático que contiene un grupo ciclohexano, correcto, y dos grupos hidroxilo u oxidrilo, correcto, ¿sí? Por lo tanto, la opción correcta es la E, la última. Bueno, finaliza acá este final virtual de Química del CBC, Cátedra Idoyaga, un examen que se tomó en febrero del 2021. Bueno, si alguien tiene alguna sugerencia, algún tema para enviarnos, algún examen que quiera que resolvamos, puede hacerlo contactando con Centro de Estudios GR. Van a encontrar la información para comunicarse vía mail o por WhatsApp en los datos del canal. Así que muchas gracias y hasta próximos videos.